Bueno, para este curso lo que vamos a ver es la programación orientada a objetos que tiene Python. Este método de programación es muy utilizado por los programadores y nos facilita la organización y mantenimiento de nuestro código. Tenemos distintos paradigmas. Soporta y destacan procedural, funcional y orientación a objetos, que es lo que más vamos a orientarnos en la orientación a objetos. La orientación a objetos comenzó este paradigma en los años 90 y en la actualidad es uno de los más usados. Algunos lenguajes están basados completamente como Java. Una de las ventajas más características es el mantenimiento que se le puede hacer al código utilizando este método. Pero ¿qué es programación orientada a objetos? Desde un objeto, la representación gráfica que tenemos es que nuestro cuadrado puede albergar información y generar distintos usuarios según el objeto que tengamos. En Python todo se caracteriza que es un objeto. Todas las clases, todo lo que es su librerías built-in y entre otras que tiene Python integradas son todos objetos. Para Python todos son objetos. Entonces, ¿cómo funciona? Un objeto tiene atributos, por ejemplo el nombre, cosas genéricas que todas personas debemos tener. Pensemos que el objeto que vamos a crear es una persona. Entonces un atributo tiene que tener un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, una edad, etc. Y después tenemos lo que son métodos, que serían representados en lo que puede hacer ese objeto. Por ejemplo, caminar, saltar, sentarse, saludar, agarrar, etc. Esto se utiliza para poder construir muchos objetos de distintos tipos, siendo que generamos el código una vez y recopiamos todo esto en objetos pequeños. Su sintaxis es con la class, la palabra reservada class, el nombre de la clase, los dos paréntesis más el punto y el init, en donde van los atributos. Lo primero que se ingresa en la clase. También tenemos un def, un método que podría ser saltar, con el código del método. Self, para otros lenguajes es parecido el argumento this, o más bien dicho esta clase, una forma de informarles a Python que esa función o método pertenece a dicha clase. Me refiero a que cuando se habla de self, representa a sí misma. Por ejemplo, self.pelo, que es mi pelo, ¿cierto? O self.agarro, yo estoy agarrando algo. Self representa a quien pertenece a esa clase. Si se ejecuta en el bloque de código dentro de una clase, lo hace representar parte de ese objeto de la clase. En Python esto tiene que ser obligatoriamente escrito, mientras que otros lenguajes los realiza de forma interna. Por ejemplo, Java lo utiliza de forma interna y cuando es necesario se usa la palabra this, la palabra reservada this, mientras que Python solamente maneja self. Las palabras reservadas, tiene muchas palabras reservadas que tiene Python. Para eso ustedes busquen en Google sobre Python Doc, la versión 3.7 que estamos utilizando, para ver toda la documentación de las librerías, que ya las librerías estándar que ya carga Python, y a su vez en lo que vendría siendo las definiciones y palabras reservadas. Aquí explico def, que esto no es una función o método que ya lo hemos visto anteriormente, dependiendo del contexto de dicha creación de bloque de código. Me refiero a que def, si lo dejas dentro de una clase, se vuelve un método. Si lo dejas fuera de una clase, se vuelve una función. Las clases es lo que define un bloque de una clase de código, que ya lo explicamos, la estructura inicial de una clase. Y el método init es la preparación que se activa al momento de crear el código. Tiene distintas secuencias la inicialización de nuestra clase. Por ejemplo, en otro lenguaje se puede maximizar un poco más. En Python solamente te permite tener un método init. Si creas otro, se va a generar el segundo. Pero tiene distintos niveles de acercamiento hacia la clase de cuál se inicia primero. Init es la referencia que tiene cada objeto o cada objeto dentro de Python para decirle desde aquí empezamos a crear nuestra clase. Tanto en init se pueden agregar nuestros atributos como algunas modificaciones. El polimorfismo, que es algo que lo vamos a ver, es la facultad de utilizar una acción para que ésta se pueda emplear de la misma forma en distintas partes. A lo que me refiero con esto es que es 1 más 1 igual a 2, pero si usamos entre comillas hola más entre comillas mundo, podemos sumar otro argumento. Entonces esto es generalizar el polimorfismo, que es utilizar un método de una clase X para poder implementar muchos objetos y que cada objeto se comporte de distinta forma. Por ejemplo, una forma más fácil de verla es con el signo más, ya que el signo más nos va a valer para mucho, tanto para sumar textos como para sumar números.
El encapsulamiento es la facultad de ocultar el estado interno y obligar a que pase por unas reglas de negocio. La regla de negocio es muy compleja. Normalmente esto no se enseña de inmediato, pero yo lo quiero para que partamos haciéndolo de inmediato, porque ya vimos mucha información como TRICEP, ¿cómo se llaman esto? Sentencias. Entonces ya hemos visto muchas variaciones de nuestro código y ahora la idea es complementarlo todo junto a lo que hemos aprendido. Aquí lo que me refiero yo con una regla de negocio es que la función agregar edad, ¿cierto?, le entregues una edad, y si la edad es mayor o igual a 0 o es menor o igual a 122, va a agregar a self, o sea, self significa la clase, punto, y la edad de mi clase, o sea, la edad de esa persona, que va a ser igual a la edad que se ingresó. Pero si esto es mentira, o sea, si esto es incorrecto, va a decirle que no se puede asignar la edad ya que no es válida. Entonces tenemos nuestra primera regla de negocio acá. ¿Por qué puse 122 como menor o igual a 22? Lo hice, que da que sea mayor o igual a 22. Lo hice por la situación en Google, que busqué igual a la persona más longeva de la Tierra, me salió que tiene 122 años. Entonces, ese fue el ejemplo que hice, donde filtramos la información de la clase para poder dar un resultado correcto que esperemos nosotros sin haber algún error. De ahora en adelante trabajaremos completamente a la orientación a objetos, encapsulamiento y polimorfismo.